Capítulo 1. El cuerpo sin alma. La mañana del 14 de abril. La puerta principal de la iglesia de San Elías crujió como si una fuerza invisible la hubiese empujado desde dentro. El padre Elías, que había pasado la noche en vela orando por un milagro, fue el primero en notar el hedor metálico que flotaba en el aire, sangre antigua, como si hubiese sido derramada siglos atrás pero acabara de despertar. En el altar mayor, entre las velas aún encendidas del Vía Crucis, yacía un cuerpo. No estaba vestido con harapos ni túnicas sagradas. Su piel era tersa, pálida, sin una sola mancha, pero sin alma. No respiraba, no sangraba, y sin embargo, sus ojos estaban abiertos, mirando al crucifijo colgado en el techo con una mezcla imposible entre desafío y adoración. Lo más perturbador no era su presencia, sino lo que sostenía con ambas manos frías, una carta, envuelta en lino manchado, cerrada con un sello de cera roja con la forma de una corona de espinas. Y al dorso, una firma que hizo que el padre Elías cayera de rodillas. Jesús. Ningún nombre adicional, ninguna dirección, solo ese trazo firme, sangriento, como grabado con un clavo. Los primeros rumores se esparcieron como fuego entre las paredes húmedas del pueblo. Jesús ha regresado. No es él, es el otro. Dicen que el cuerpo reza cuando lo tocan. Las autoridades fueron llamadas, pero no se atrevieron a tocar el cadáver. Los forenses no hallaron signos vitales. Ni rigidez, ni putrefacción. Era como si el cuerpo hubiera sido plantado en ese altar por una mano que no conocía el tiempo. El Vaticano envió una notificación inmediata de silencio. La iglesia fue sellada, y a la comunidad se le pidió orar, sin preguntas. Pero Sor Magdalena, una joven novicia con fama de escuchar cosas que nadie más oía, no podía contener su curiosidad. La carta la atraía. Cada noche se arrodillaba frente al altar sellado, y cada noche oía un susurro detrás del mármol. No es un cadáver, es un mensaje. En la tercera noche, Sor Magdalena no aguantó más. Entró a escondidas, descalza, dejando que sus pasos se mezclaran con los ecos de los salmos perdidos. Tocó la carta, y el cuerpo sonrió. No un gesto amable, no una mueca divina. Era una sonrisa de alguien que, por fin, había hecho llegar su verdad. Al día siguiente, Sor Magdalena despertó sin voz. No podía hablar, solo escribir, en un idioma que nunca había aprendido, arameo antiguo. El padre Elías, al leer sus notas, palideció. Las palabras traducidas decían: no busqué una tumba, busqué un oído. Esta carta no es para salvar, es para recordar lo que olvidaron escribir en el Evangelio. Capítulo 2. La monja que tocó la carta y perdió su voz. Sor Magdalena no recordaba haber caminado hasta el altar. Su mente solo conservaba un sonido que la desgarraba desde dentro, como 1000 voces murmurando desde la tierra, exigiendo ser escuchadas. La carta aún temblaba en las manos del cadáver, como si algo dentro de ella supiera que había sido tocada. Cuando la encontraron al amanecer, estaba de rodillas, la mirada perdida, y su garganta, muda. No era que no quisiera hablar, sus labios se movían con desesperación, pero ni un solo sonido escapaba. Lo único que podía hacer era escribir, y lo que escribió esa misma mañana haría temblar la fe del convento. Él no vino a redimir, vino a recordar. ¿Y lo que recuerda? No fue escrito por hombres santos. La Madre Superiora creyó que Magdalena había sido poseída, pero el padre Elías no estaba tan seguro. Había estudiado arameo durante sus años en Roma, pero las frases que la joven monja trazaba con tinta negra no coincidían con ninguna estructura bíblica tradicional. Eran oraciones de dolor. La carne que besaron en mi nombre no era mía. Me vendieron antes de ser crucificado. El alma que cargaba esa cruz no era la que eligieron contar. Y luego, una frase escrita 3 veces, con sangre en lugar de tinta. No fui el primero, solo el que dejaron morir último. El padre Elías cayó en una espiral de angustia. Si esas palabras venían de Jesús, ¿a qué verdad estaban apuntando? ¿Había más de uno? ¿Fue su crucifixión una repetición? ¿Un eco de un sacrificio anterior? ¿Más antiguo? ¿Más oculto? Esa noche, las otras hermanas comenzaron a tener visiones. Veían a Sor Magdalena flotando en medio del altar, envuelta en luz oscura, sus ojos completamente blancos, escribiendo en el aire con el dedo, y las letras ardían antes de desvanecerse. Nadie más se atrevió a entrar a la capilla. Pero lo más escalofriante ocurrió al 4.º día. El cadáver sin alma cambió de posición. Ya no miraba al techo. Ahora, su cabeza apuntaba directamente hacia donde Sor Magdalena dormía. Los forenses, que habían regresado por orden de Roma, intentaron mover el cuerpo, y fueron expulsados violentamente hacia atrás por una fuerza invisible.
Uno de ellos sufrió quemaduras en las palmas al intentar retirar la carta. El padre Elías, entre lágrimas, suplicó una explicación a Dios. Y esa noche, una línea apareció en el reverso del sobre, escrita en la misma sangre que firmaba Jesús. Ella habló por mí. Ahora, yo hablaré por ella. Al amanecer, Sor Magdalena volvió a tener voz. Pero su voz ya no era suya. Era masculina, grave, antigua, con el acento exacto de los textos originales del desierto. Cada palabra que salía de sus labios hacía que las paredes de la iglesia vibraran como si estuvieran a punto de derrumbarse. Y entonces lo dijo: no soy un demonio. Soy el recuerdo que la iglesia enterró. Capítulo 3. Las heridas que no sangraban. El Vaticano, presionado por rumores que ya escapaban de los muros del convento, envió al doctor Leone Vasari, un forense de fe estricta y mente fría. No creía en milagros ni en revelaciones, solo en cuerpos, huesos y órganos. Y cuando vio al cadáver sobre el altar, supo que aquello no pertenecía al dominio de la medicina. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó con voz firme. 7 días, respondió el padre Elías. Y ni una mosca ha osado posarse sobre él. El cuerpo seguía intacto. Ni olor, ni rigidez, ni palidez cadavérica. La carne tenía la temperatura del mármol. Pero los ojos parecían mirar, vivos, inquisidores. El doctor Vasari, contra las súplicas del clero, comenzó la autopsia al amanecer. La iglesia entera fue desalojada. Se colocaron velas negras en cada esquina del altar como señal de exorcismo preventivo. La monja Magdalena, aún hablando con voz ajena, fue encerrada en su celda para evitar interferencias. Al primer corte, la hoja del bisturí se detuvo como si hubiera chocado con piedra. Al segundo intento, un delgado hilo de luz, no sangre, brotó de la piel abierta. El doctor retrocedió, incrédulo. Acercó un paño estéril. El fluido no se adhería. No era físico. Era presencia. Y entonces, lo imposible ocurrió. Las heridas comenzaron a cerrarse solas, como si el cuerpo se negara a ser explorado. Esto no es tejido humano, murmuró Vasari. Esto responde, como si tuviera voluntad. Al apoyar el estetoscopio sobre el pecho del cadáver, escuchó algo. No un latido, no respiración. Era un murmullo, como una oración repetida eternamente en voz baja, en un idioma que el forense no comprendía, pero que hacía sangrar sus oídos. «Apaga las velas», gritó sin saber por qué. «Esto no es una autopsia, es un altar viviente». Pero ya era tarde. En su desesperación, el doctor hizo un corte más profundo, intentando llegar al corazón. Lo que encontró no fue un órgano, fue un pequeño pergamino sellado con cera negra. Lo retiró con pinzas, temblando. Apenas lo desenrolló, la capilla entera se estremeció como si un trueno hubiera explotado bajo tierra. La inscripción decía: donde no hay alma, hay testimonio. Donde no hay sangre, hay historia. Yo no morí por todos, sino por lo que callaron en mi nombre. El doctor cayó de rodillas. Sus ojos comenzaron a sangrar. Balbuceó entre lágrimas. He visto dentro de la verdad, y no tiene cruz. Tiene cicatrices. El cuerpo volvió a su posición original, como satisfecho. Esa noche, Magdalena habló en sueños. Cada palabra que pronunciaba coincidía con lo que el doctor había leído en el pergamino. Ella nunca había visto ese texto, pero lo repetía con la misma entonación, como si lo hubiera escrito antes de nacer. Capítulo 4. La revelación del confesionario vacío. Ninguno de los sacerdotes quiso volver a entrar al confesionario viejo. Estaba allí desde antes que el altar actual, construido con madera traída de Jerusalén, según los archivos polvorientos del convento. Tenía grabados que nadie sabía traducir y un leve aroma a incienso quemado, incluso cuando no se encendía nada. Pero el padre Elías, quebrado por las visiones, por los susurros en latín invertido, por la sangre que no era sangre y la carta que respiraba en silencio, decidió entrar. Solo, de noche, sin Biblia. El confesionario crujió al cerrarse detrás de él como si tragara su presencia. Se arrodilló, pero antes de decir una sola palabra, escuchó lo impensable. Te absuelvo, Elías, pero tu pecado no será olvidado. La voz no provenía del otro lado del confesionario. Venía de arriba, de dentro de la madera, del techo, del suelo. Y no era una voz demoníaca ni celestial. Era humana, dolorosa, quebrada por el tiempo, pero firme como una profecía. ¿Quién habla?, susurró el padre con labios temblorosos. Soy quien escuchó confesiones antes de la cruz. Elías sintió un calor extraño en el pecho, como si sus pecados, aquellos que nunca había dicho en ningún altar, comenzaran a filtrarse por sus poros.
Recordó lo que había hecho con la reliquia de la Santa Sangre. Cómo había vendido la ampolla a coleccionistas privados para reconstruir el techo del convento. Recordó su cobardía, su silencio. Y la voz lo sabía todo. Tú no me traicionaste con monedas, sino con miedo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero no eran de arrepentimiento. Eran de desnudez espiritual. Nunca se había sentido tan observado, tan juzgado. ¿Eres Jesús? Silencio. Luego, una carcajada suave, humana, amarga. No soy lo que crees. Soy lo que no pudieron escribir. Una grieta se abrió en la pared del confesionario. Detrás, una caja de metal oxidado apareció, oculta durante siglos. Al abrirla, Elías encontró un manuscrito enrollado, escrito en cuero antiguo. Cada línea brillaba tenuemente en la oscuridad. No era un evangelio. Era una carta, pero no como la que sostenía el cuerpo sin alma. Era más larga, más detallada, más peligrosa. Este no es el testimonio del crucificado, sino del que fue silenciado antes que él hablara. La firma era ilegible, borrada por el tiempo o por voluntad divina. Pero las palabras ardían en su mente. El verdadero milagro no fue resucitar, sino callar. Yo fui la lengua que prefirieron arrancar. El padre Elías salió del confesionario como si hubiera envejecido 30 años en 30 minutos. Su piel pálida, sus ojos húmedos, y en sus manos. El manuscrito temblaba como un corazón vivo. Debemos leerlo, dijo a la Madre Superiora. Pero Sor Magdalena, desde el otro extremo del pasillo, respondió con voz que ya no era suya. Si lo leen, lo oyen. Si lo oyen, nadie más rezará igual. Capítulo 5. El altar que no reflejaba cruces. El altar de la iglesia de San Elías había sido testigo de bodas, funerales y exorcismos, pero nunca había sido acusado de mentir. Hasta ahora, todo comenzó con un espejo. Una hermana anciana, Sor Clara, decidió limpiar los candelabros de plata que flanqueaban el altar. Para hacerlo, colocó frente a ellos un espejo rectangular, olvidado en el desván del convento. Lo puso con cuidado, enfrentado directamente al altar mayor. Y entonces ocurrió. La cruz colgante, imponente, de madera tallada con incrustaciones doradas, no apareció en el reflejo. Debe estar sucio, dijo al principio. Limpió el cristal una y otra vez. Usó agua bendita, vinagre, incluso oraciones susurradas con fe temblorosa. Pero el resultado no cambió. El altar sí. La mesa sagrada sí. Incluso los cirios se veían. Pero no la cruz. La noticia se esparció con un silencio aterrador. Como si el aire entre las hermanas se hiciera más denso. Se colocaron más espejos, de distintos tamaños, ángulos, materiales. Ninguno devolvía la imagen del crucifijo. Y lo más inquietante, la carta sobre el pecho del cadáver se aparecía. Y brillaba, como si en el plano reflejado esa carta fuera el verdadero centro de la fe. El padre Elías, cada vez más agotado por las revelaciones, decidió hacer algo desesperado. Tomó un espejo de cuerpo entero y lo enfrentó al altar en plena madrugada, cuando no quedaba nadie en la nave central. Y miró. Lo que vio lo arrojó al suelo. Donde debería estar la cruz, colgaba una mujer, desnuda, crucificada. No lloraba, no suplicaba, solo lo miraba. Sus ojos eran idénticos a los de Sor Magdalena, pero su rostro era el de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas por la fe. Y a sus pies, una inscripción ardía en letras inversas. Ella también llevó la palabra, pero no la dejaron escribir. El reflejo desapareció cuando las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Sor Magdalena apareció en el umbral, vestida de blanco, con los pies descalzos manchados de cera. Se arrodilló frente al espejo, y susurró. La cruz que veneran no fue la primera, solo la que dejaron que el mundo conociera. En ese instante, todos los espejos del convento se agrietaron al mismo tiempo. No se rompieron, solo se agrietaron, como si la verdad, atrapada dentro, hubiera intentado escapar por fin. A la mañana siguiente, el crucifijo real comenzó a oscilar lentamente, como si colgara del cuello del tiempo. Ningún sismo, ningún viento, pero el movimiento era constante, casi hipnótico. El manuscrito encontrado en el confesionario ardía en el escritorio del padre Elías. Las letras, antes brillantes, se borraban una a una, dejando solo una línea final. El que no refleje mi cruz, nunca me cargó en su espalda. Capítulo 6. La carta se abrió sola. Ocurrió a las 3 de la madrugada, la hora en que, según los antiguos monjes del desierto, los demonios duermen y Dios calla para escuchar. La iglesia estaba en silencio. La brisa nocturna apenas rozaba los vitrales. El cuerpo sin alma seguía sobre el altar,
inmutable, eterno. Y la carta sellada con cera roja, aún descansaba sobre su pecho, como si esperara algo, o a alguien. Nadie se atrevía a tocarla desde aquella noche en que Sor Magdalena perdió su voz. Nadie, excepto la carta misma, porque fue ella la que decidió abrirse. Sin manos humanas, sin viento, sin presión. El sello de cera comenzó a derretirse lentamente, como si llorara sangre. Una grieta fina se dibujó en el borde del sobre, seguida de un crujido que retumbó en toda la nave. Las velas se apagaron, una por una, y luego, un sonido tan suave como espantoso. Papel respirando. Sor Magdalena se despertó sobresaltada en su celda. No supo por qué, pero sus pies la llevaron directamente al altar. No corrió, no caminó, fue guiada, como si cada baldosa susurrara su nombre. Cuando llegó, la carta ya estaba completamente abierta. El cuerpo seguía inmóvil, pero ahora sus dedos rozaban los bordes del pergamino, como si lo hubiese leído en sueños. La joven se acercó con temblor y comenzó a leer. Las letras estaban escritas en tinta roja, pero no era sangre. Era luz, una luz densa, viva, que cambiaba de forma si la mirada no era pura. Y lo que decía, no era un mensaje, era una advertencia. El alma que no entra, no es pecadora, es testigo. No fui el único crucificado, solo el único que aceptaron recordar. Esta carta no es para salvar, es para recordar lo que prefirieron callar en los concilios, borrar de los evangelios, enterrar bajo dogmas. El cuerpo que ves no murió, fue apartado, porque decía la verdad, que Dios no vino solo a perdonar, sino a ser escuchado. Las últimas líneas ardieron ante los ojos de Magdalena, y su voz, la ajena, la que hablaba con siglos encima, murmuró una frase final. No buscaba mártires, buscaba eco, y con ese susurro, la carta se deshizo en el aire, como ceniza divina. El cadáver comenzó a temblar, no de vida, sino de revelación. Una vibración surgía desde dentro de su pecho, como si algo, un recuerdo, un espíritu, una promesa, buscara salir. Pero no salió en forma de alma, salió en forma de sonido. Un grito, no de dolor, no de miedo, un grito como el de un niño al nacer. Todo el convento se despertó. El grito no se oyó con los oídos, sino con el alma. Las campanas comenzaron a sonar solas, y los espejos rotos reflejaron la misma frase en todos los ángulos posibles. Ahora que la carta fue leída, ya no pueden rezar con los ojos cerrados. Capítulo 7. El niño que entendía la carta sin leerla. El niño apareció al amanecer. Nadie lo vio entrar. Nadie lo conocía. Tenía unos 8 años. La piel cubierta de polvo. Los pies descalzos y los ojos, vacíos, pero brillantes. Como si miraran algo que nadie más pudiera ver. Se sentó sin pedir permiso, justo frente al altar donde yacía el cuerpo sin alma. No lloraba. No hablaba. Solo observaba la piedra sagrada, como quien aguarda una señal prometida en otro siglo. El padre Elías lo encontró allí y le preguntó: ¿Estás perdido, hijo? El niño no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y apuntó a la losa del altar. Él me habló anoche, dijo con una voz que no parecía suya. ¿Quién? Insistió el sacerdote. El que no murió, pero fue olvidado. Lo llevaron a la sacristía. No encontraron identificación, ni señales de familia cercana. Pero cuando le ofrecieron agua, el niño se inclinó hacia el cáliz del altar y lo besó, como si supiera que no era un objeto, sino una tumba líquida. Lo más inquietante vino después, en la biblioteca del convento, donde se guardaban los restos calcinados de la carta disuelta. El niño comenzó a hablar en voz baja. Cada palabra que salía de su boca era una transcripción exacta de lo que Sor Magdalena había leído noches antes. Pero él nunca había visto la carta. Nunca aprendió a leer. Yo no escribí para que crean. Escribí porque el silencio ya no podía sostenerse. La Madre Superiora quiso interrumpirlo, pensando que imitaba lo que había oído. Pero entonces, el niño cambió el tono. Ya no recitaba, revelaba. La cruz no fue de madera. Fue de vergüenza. Me colgaron no por lo que hice, sino por lo que dije, que el reino de Dios también pertenece a las voces sin púlpito. Cada palabra parecía nacer de un rincón más antiguo que la historia. Y cada vez que hablaba, le caía una lágrima de sangre por el ojo derecho. Solo uno. El padre Elías, horrorizado, notó que la sangre formaba líneas sobre su mejilla, y que esas líneas dibujaban letras. Arameo. Las mismas que aparecieron en el manuscrito escondido dentro del pecho del cadáver. El niño cayó al suelo de repente. Comenzó a convulsionar, pero sin gritos, solo con respiraciones agitadas, como si su cuerpo fuera incapaz de contener el mensaje que portaba.
Y entonces, dijo una última frase antes de desmayarse. Él me eligió porque no sé mentir. Cuando recobró el sentido, no recordaba nada, ni su nombre, ni su voz. Solo murmuraba una palabra, una y otra vez. Escucha, 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 como si toda la fe del mundo dependiera, por fin, de cerrar la boca y abrir el alma. Esa noche, los vitrales de la iglesia se empañaron desde adentro, aunque no había humedad, y cada vez que alguien intentaba orar en voz alta, se quedaba sin aliento. Solo el silencio era permitido, porque el mensaje ya no necesitaba ser dicho, solo entendido. Capítulo 8. La misa donde Jesús fue excomulgado. El padre Elías ya no dormía. Desde que la carta se abrió sola y el niño sin nombre recitó el mensaje que jamás leyó. Sus noches eran invadidas por sueños donde la hostia sangraba y los ángeles giraban la cabeza cuando alguien decía amén. Pero lo que ocurrió aquella mañana superó todo lo imaginable. El Vaticano, alarmado por los informes contradictorios que llegaban desde San Elías, ordenó una misa de restauración, un rito especial para reconsagrar la iglesia, su altar y su fe. Elías recibió la orden con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que algo había cambiado, que el altar ya no respondía al mismo cielo. Pero obedeció. La ceremonia fue programada para el domingo. Al mediodía, la iglesia se llenó. Religiosos, autoridades y fieles que no habían pisado un templo en años acudieron por morbo, por temor o por un impulso que no sabían explicar. Las campanas no sonaron. Las velas no encendían. Aún así, la misa comenzó. El padre Elías alzó la voz con solemnidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el eco repitió algo distinto. En el nombre del Padre, del olvidado y del que no volvió. Elías tragó saliva. Pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Continuó con la lectura del Evangelio. Pero cada vez que decía Jesús, algo en el ambiente se quebraba. Los vitrales se agrietaban. Los candelabros temblaban. Y los asistentes comenzaban a escuchar otra voz, dentro de sus propios pensamientos. No digas mi nombre como quien invoca un truco. Lo usaron para controlar, no para liberar. En el momento de la consagración, justo cuando alzó la hostia y dijo, este es el cuerpo de Cristo, una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás. La hostia cayó al suelo, y el cuerpo sin alma, que seguía sobre el altar, se sentó. No abrió los ojos, no habló con su boca, pero una voz resonó en toda la nave como si surgiera de las entrañas del edificio. Yo no autoricé esta misa. Los presentes cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros rezaban en lenguas que no conocían. Y una anciana comenzó a reír hasta que sangró por la boca. La voz continuó. Me nombraron sin entenderme. Me rezaron sin buscarme. Y hoy, me excomulgo del ritual que me encadenó. Elías intentó ponerse de pie, pero su cuerpo pesaba como si llevara una cruz sobre la espalda. Y entonces lo comprendió. Aquella misa no era de restauración, era de revelación. La iglesia no sería purificada, sería liberada. El cuerpo volvió a recostarse. La voz cesó. Y por primera vez en siglos, el altar quedó en silencio absoluto. No de paz, sino de juicio cumplido. Los asistentes salieron sin hablar. Nadie se despidió. Nadie miró atrás. Solo el niño sin nombre se quedó, de pie, junto a la pila bautismal. Miró al padre Elías y susurró. Él no quería altares. Quería oídos. Capítulo 9. El milagro que destruyó una fe. El milagro ocurrió un lunes. Sin canto gregoriano. Sin incienso. Sin avisos celestiales. Solo un hombre ciego y un cadáver que no quería quedarse muerto. Se llamaba Tomás Herrera. Había perdido la vista a los 20 años tras un incendio en el orfanato donde creció. Desde entonces, vivía de la caridad. Rezaba con una fe inocente y decía que su oscuridad le ayudaba a ver lo que los ojos del alma captan mejor. Nadie lo había invitado a la iglesia. Simplemente llegó. Dijo que una voz lo había guiado hasta allí. Y que debía tocar el cuerpo sin alma. Dios me dijo que mis ojos no eran el problema, eran la excusa, dijo al padre Elías, con una sonrisa suave. A pesar del temor, lo dejaron entrar. Tomás avanzó con pasos lentos pero seguros, cruzando la nave como si ya conociera cada piedra. Se detuvo frente al altar, extendió sus manos y tocó el pecho del cadáver. Lo que sucedió después no tenía nombre. Tomás gritó, no de dolor, sino de revelación. Y sus ojos se abrieron. Literalmente. Las pupilas, hasta entonces cubiertas por una neblina blanquecina, se aclararon como si una lámpara divina los encendiera desde dentro. Pero al mirar a su alrededor, no sonrió, gritó de nuevo, se cayó de rodillas, y comenzó a vomitar. ¿Qué ves?,
preguntó el padre Elías, corriendo hacia él. Tomás no respondió de inmediato. Sollozaba, rasguñándose el pecho como si quisiera sacarse el alma. Y entonces, con la voz rota, dijo: no veo este mundo, veo el otro. El que ustedes esconden detrás del incienso y las sotanas. Comenzó a describirlo. Veía los pecados de cada sacerdote que había pisado ese altar. Bautismos falsos, confesiones manipuladas, caricias que no eran santas, milagros que se compraban y se olvidaban. Veía a Sor Clara, la hermana anciana, llorando sola en una capilla, no de fe, sino de arrepentimiento por haber denunciado a una joven inocente. Veía a monjas que rezaban con la boca, pero maldecían con el corazón. Veía a Elías, y sus manos manchadas con la tinta de un evangelio que él mismo había censurado por miedo. Cada imagen que salía de su boca era un cuchillo sagrado clavado en los muros de la fe. Dios no está ausente, gritó Tomás. Está escondido detrás de nuestras máscaras. Y este cuerpo no murió. Fue silenciado. El cadáver, como respondiendo, dejó escapar una última exhalación. Solo una, como quien suelta el aire después de haber visto justicia cumplida. Y Tomás, con la mirada aún encendida, dijo su última frase antes de desmayarse. El verdadero milagro no es ver a Dios, sino soportar lo que Él te muestra. Desde ese día, nadie volvió a rezar de pie en San Elías. Todos caían de rodillas. No por adoración, sino por vergüenza. Capítulo 10. El exorcismo del alma que nunca entró. Durante siglos, la Iglesia perfeccionó el arte de expulsar demonios. Conjuros, agua bendita, crucifijos. Pero nunca nadie había intentado exorcizar un cuerpo que nunca tuvo alma. El Vaticano envió al Padre Sabio, un exorcista de tercer rango que había sido convocado solo en casos extremos. Posesiones donde el espíritu hablaba en lenguas muertas o hacía sangrar estatuas. Creía en la fe como en una espada. Su oración no era súplica, era orden. Cuando llegó a San Elías, examinó el cadáver con una mirada fría. No se mueve, no respira, no pestañea, pero tampoco se pudre, dijo, acariciando el borde del altar. Lo que está aquí, está esperando. El padre Elías trató de explicarle lo ocurrido, la carta, la misa, el niño ciego, las revelaciones. Pero Sabio solo alzó una ceja. Los milagros sin control son peores que los demonios. Esa noche, prepararon el exorcismo. Velas negras, agua bendita mezclada con vino del altar, y una reliquia sellada con fragmentos de la Vera Cruz, que solo podía usarse una vez. El cuerpo fue rodeado por 7 salmos escritos en pergamino. Y entonces, Sabio comenzó: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. El aire se tensó. No como cuando un demonio se revuelve, sino como si algo muy antiguo prestara atención. Revela tu nombre. Por la sangre del Cordero. Revela tu identidad. El cadáver no respondió. Pero una grieta se abrió en la pared, justo detrás del altar. Un murmullo salió de allí, como un aliento antiguo cruzando los siglos. Y luego, una voz. Pero no del cuerpo. Del vacío. No hay alma aquí que puedas exorcizar. Porque no se trató de posesión, sino de exclusión. El padre Sabio palideció. ¿Qué eres? Soy el eco de lo que negaron. La sombra del verbo que no quisieron pronunciar. Las velas comenzaron a arder al revés. Las llamas descendían, como si fueran raíces buscando el infierno. Y el cuerpo, por primera vez, abrió la boca. No habló. Solo mostró una garganta completamente sellada. Sin cuerdas vocales. Sin laringe. Como si nunca hubiese nacido para hablar. Sabio, desesperado, arrojó la reliquia sobre el pecho del cadáver. Un rugido llenó la iglesia, y el exorcista fue arrojado contra la columna central. Su cabeza golpeó el mármol y la sangre comenzó a correr. Pero antes de perder el conocimiento, vio algo al salir del cuerpo. No era un demonio. Era una figura luminosa, con los ojos vendados y la boca cosida. Una figura que lloraba mientras extendía una mano, no para atacar, sino para rezar. Elías corrió a socorrer al exorcista. Pero Sabio, con su último aliento, susurró. No era el mal lo que estaba atrapado, era la verdad. Y esa verdad, ahora libre, comenzó a impregnar cada rincón del convento. Las paredes sudaban oraciones que nadie recordaba haber aprendido. Las estatuas lloraban cera en lugar de lágrimas. Y los espejos ya no reflejaban a los vivos, solo a los que habían callado demasiado tiempo. Capítulo 11. La carta fue escrita antes de nacer Jesús. El Vaticano negó todo. Negó el cuerpo. Negó la carta. Negó la misa interrumpida por una voz que nadie invocó. Y por supuesto, negó que un exorcismo hubiera liberado algo que no era un demonio. Pero no pudieron negar lo que hallaron bajo el altar.
durante la limpieza posterior al ritual. Sor Magdalena, ahora completamente muda, pero con los ojos encendidos como brasas, comenzó a golpear el mármol del altar con un pequeño crucifijo. Nadie entendía por qué, hasta que la piedra se quebró. Debajo, enterrado en un hueco sellado con cera antigua, había un cilindro metálico, ennegrecido por el tiempo. Lo abrieron con guantes, temerosos de que pudiera contener algún veneno ritual. Pero lo que encontraron era aún más letal. Un manuscrito escrito en cuero de animal sagrado, en arameo primitivo, y al final de aquel texto olvidado, firmado con la misma caligrafía que la carta revelada semanas antes, aparecía un nombre que hizo tambalear la lógica de la fe: Yeshua Bar Yosef, Jesús, firmado, datado y sellado 73 años antes de su nacimiento. Esto es imposible, dijo el padre Elías, revisando las fechas con un experto en códices. No, si el tiempo no es lineal para quien habla desde lo eterno, respondió el académico, con la voz quebrada. El texto no era una profecía, era una confesión. No hablaba de salvación, hablaba de un castigo que debía ser cumplido por alguien que aún no había sido enviado. No nací para morir. Fui escrito para recordar lo que otros no pudieron decir. La cruz ya estaba preparada antes que yo respirara por primera vez. Mi nombre será usado como escudo, como espada, pero también como muro para encerrar lo que incomoda. No soy el único, solo soy el más visible. Y en los márgenes, pequeños símbolos parecían moverse sutilmente bajo la luz, como si cada palabra escondiera otra más antigua, una verdad aún sin traducir. El niño sin nombre, que ahora vivía en el convento bajo protección silenciosa, se acercó al manuscrito y comenzó a llorar, pero no como un niño. Lloraba como quien ya había vivido todo lo que allí estaba escrito. Tocó el cuero con los dedos manchados de cera, y susurró. Él lo escribió sabiendo que lo olvidarían. Y luego, en un tono que no parecía humano, agregó, y aún así, lo escribió. Sor Magdalena, desde una esquina, comenzó a escribir frenéticamente en su cuaderno, páginas y páginas de símbolos que ningún lingüista podía descifrar, hasta que una monja anciana, sobreviviente de una misión en Siria, reconoció los trazos. No es arameo, dijo con la voz rota. Es protodivino, el lenguaje que, según algunos textos prohibidos, solo los ángeles caídos usaban para hablar entre ellos sin ser escuchados por Dios. El manuscrito fue guardado bajo llave, pero ya era tarde. Su contenido se filtró en los sueños, en las paredes, en las oraciones que, sin saberlo, empezaban a repetir frases que nunca se habían enseñado. Y así, por primera vez en la historia del convento, la fe ya no se practicaba con certeza, sino con vértigo. Capítulo 12. El juicio que no ocurrió en la tierra. La campana de la iglesia sonó 13 veces, pero nadie la había tocado. Y era medianoche. El padre Elías, Sor Magdalena y el niño sin nombre despertaron al mismo tiempo, aunque en distintos rincones del convento. Ninguno se miró, ninguno habló, pero caminaron, en completo silencio, hacia el altar donde todo comenzó. Allí, el cadáver sin alma había desaparecido. En su lugar, solo quedaba la carta original, la misma que se había disuelto, pero ahora reconstituida, perfecta, cerrada de nuevo con el mismo sello de cera roja. Nadie se atrevió a tocarla. Fue el niño quien dio el primer paso. Se arrodilló frente al altar, y el mundo se apagó. Literalmente. Las velas se extinguieron. Los relojes se detuvieron. Las paredes del templo comenzaron a desvanecerse como humo bajo la luz de un juicio que no era humano. Ya no estaban en la iglesia. Estaban en una sala blanca. Sin techo. Sin suelo. Sin horizonte. Y frente a ellos, no había jueces. Solo ecos. Ecos de oraciones mal pronunciadas. De confesiones nunca escuchadas. De nombres borrados de la historia sagrada. Era el eco de lo que la fe había omitido. Una voz habló. No tenía tono ni origen. Solo un peso que oprimía el alma. Han leído lo prohibido. Han escuchado lo silenciado. Y ahora, serán juzgados. No por lo que creen, sino por lo que callaron cuando ya sabían. Elías quiso hablar, pero su voz se quebró. Y una visión se proyectó ante él. Su niñez. El primer día que sintió el llamado. Y el momento exacto en que decidió ignorar una denuncia para no escandalizar a la comunidad. Cada imagen era una daga. No de culpa, sino de verdad. A su lado, Sor Magdalena temblaba. No por miedo, sino por reconocimiento. Su cuerpo flotaba en el aire, rodeado de letras vivas que salían de su cuaderno, frases que nunca escribió conscientemente, pero que ahora eran leídas por aquella presencia invisible. Y el niño miraba en silencio. La voz le habló directamente. Tú no has vivido, pero recuerdas,
Porque tu alma no es nueva. Es un testigo. Él asintió. Recuerdo la cruz antes de que la tallaran. Recuerdo los nombres antes de que fueran tachados. Recuerdo lo que no escribieron. La sala vibró. Un segundo sello apareció flotando frente a ellos. Esta vez de oro. Lo que estaba dentro no era una carta. Era una sentencia. Se desplegó lentamente, revelando una única línea. Escrita en luz. Nadie será condenado por no creer. Pero todos serán medidos por cuanto ignoraron, después de saber. Y entonces, el espacio blanco colapsó. Volvieron a la iglesia. La carta desapareció. El cadáver volvió a su lugar. Pero algo era diferente. El altar lloraba. Literalmente. Pequeñas gotas salían de las grietas. Como lágrimas de piedra. El padre Elías cayó de rodillas. No para rezar. Para escuchar. Y lo que oyó no fue una voz. Fue un susurro escrito directamente en su mente. El juicio no terminó. Solo cambió de lugar. Ahora, vive dentro de ti. Capítulo 13. El apóstol que no existió. El códice apareció al amanecer. Un anciano monje, venido del desierto de Qumran, llegó sin aviso a San Elías. Nadie sabía su nombre. Solo dijo que llevaba algo que buscaba ser encontrado. Era un pequeño cuaderno, encuadernado en piel de pez, sin título en la portada. Las páginas estaban escritas con una mezcla de griego koiné y una variante del arameo nunca documentada. El padre Elías, temblando, lo abrió bajo la tenue luz del altar. El primer nombre que leyó lo hizo detenerse en seco. Shemuel, un nombre que no figuraba en ningún evangelio, en ningún concilio, en ningún texto aceptado por la Iglesia. Y sin embargo, página tras página, Shemuel hablaba con Jesús, caminaba con él, dormía bajo el mismo techo, lavaba sus pies, pero no como discípulo, como su escriba. Me pidió no predicar, sino recordar. Mi tarea no era convertir, era anotar lo que no podía ser dicho en voz alta. Shemuel lo vio todo. Los milagros antes del desierto. Las lágrimas que Jesús derramó en casas de mujeres que no podían entrar al templo. Las veces que dudó. Las veces que desobedeció al Padre, para escuchar al hombre. El códice relataba una versión más íntima, más cruda, más humana, y más peligrosa. No lo seguí porque era el Hijo de Dios. Lo seguí porque era el único que escuchaba sin juzgar. Entonces vino el giro. Una página, marcada con una gota de cera seca. Contenía un párrafo tachado con fuerza, pero bajo la luz de una vela. Podía leerse. Antes de ser entregado, Jesús me dijo, ellos recordarán a Pedro, recordarán a Juan, pero tú, Shemuel, deberás ser olvidado, porque lo que escribiste, aún no están listos para leerlo. Y así fue. Shemuel fue borrado de la historia, porque lo que vio no encajaba con la cruz, ni con el dogma, ni con el miedo. Elías cerró el códice con los dedos temblorosos. El silencio en la iglesia era espeso, casi sagrado. Hasta que el niño sin nombre se acercó y preguntó, ¿ahora entiendes por qué no estaba en los 12? ¿Quién? El niño sonrió con tristeza. Shemuel, el 13º, el que escribió lo que el cielo quiso ocultar en tinta. La presencia en el altar pareció estremecerse. El cuerpo sin alma exhaló un soplo tibio. Y el crucifijo colgado sobre él se inclinó suavemente hacia el manuscrito, como si lo reconociera. Elías entendió. Shemuel no era un error. Era el recuerdo que necesitaba ser borrado para que la historia encajara. Pero ahora, el recuerdo había vuelto. Y con él, una última línea escrita en el margen del códice. Cuando me lean, él volverá. No en gloria, no en ira, sino en verdad. Capítulo 14. El Evangelio que Jesús escribió llorando. No estaba en ningún canon. Ni en los rollos del Mar Muerto. Ni en las bibliotecas del Vaticano. Ni siquiera en los sueños de los profetas. Pero existía. Un evangelio escrito no con tinta, sino con lágrimas. Lo descubrieron al desmontar la base del antiguo púlpito, luego de que el niño sin nombre comenzara a señalarlo en susurros. Noche tras noche, golpeaba su pecho con una piedra pequeña y repetía la misma frase. Donde él se cayó, lo escribió. Tras retirar 3 tablones corroídos por el tiempo, encontraron una pequeña caja de madera de olivo, envuelta en tela de lino. La tela olía a sal, a mar, a duelo. Y dentro, lo imposible, un manuscrito transparente. Las letras flotaban sobre la superficie, como suspendidas en agua. No tenían color, no tenían forma fija, pero cada persona que lo miraba, leía algo diferente. El padre Elías vio una oración nunca pronunciada. Perdónalos. Pero no por lo que hicieron, sino por lo que silenciarán después. Sor Magdalena, en cambio, vio una advertencia. No busques imitarme. Busca sentirme, y arriésgate a no gustarme.
Y el niño, con las manos apoyadas en el vidrio, lloró sangre una vez más. Solo dijo: esto no se escribió para ser predicado. Se escribió para que el cielo supiera que él también lloraba. Una anciana monja, experta en lenguas muertas, intentó traducirlo palabra por palabra, pero al escribir, la tinta de su pluma se deshacía. Los caracteres no podían ser capturados, solo vividos. Al final del texto, había una sola línea constante, común a todos los que lo leían: este es mi evangelio, no para el mundo, sino para quien se atreva a no creer. Las autoridades eclesiásticas, informadas del hallazgo, exigieron su entrega inmediata. El convento se negó. Esa noche, los relojes dejaron de marcar la hora. El pan no se multiplicó en la cocina. El agua del pozo sabía a ceniza. Y el cuerpo sin alma se puso de pie. No caminó. No habló. Solo dejó caer una lágrima. Una sola, que cayó directamente sobre el manuscrito. Y entonces, por primera vez desde su hallazgo, las letras se solidificaron. Tomaron forma. Y todos en la iglesia, escucharon una voz. No externa, interior. Una voz dulce, pero herida. Fuerte, pero agotada. Humana, profundamente humana. No vine a fundar templos. Vine a no mentirme más. Las campanas sonaron solas. La iglesia entera tembló. Y una grieta se abrió en el altar. Del interior, no surgió fuego, ni humo, ni gloria. Surgió un espejo. Pequeño, antiguo, agrietado. Y cuando cada uno de los presentes se miró, no vio a Jesús. Se vio como él lo habría visto, con todo lo que eso implicaba. Capítulo 15, la última oración antes del Apocalipsis. El cielo no se oscureció. Los mares no se agitaron. Ningún ángel tocó trompeta. Pero todos los relojes del convento marcaron la misma hora, 12. Medianoche, sin fecha. Era como si el tiempo se hubiese rendido. El manuscrito escrito con lágrimas reposaba ahora sobre el altar, resguardado por el silencio. El cuerpo sin alma permanecía de pie. Pero no parecía una amenaza. Era un testigo. El último. El padre Elías no sabía si arrodillarse o pedir perdón. No a Dios. A la verdad. A esa verdad que por años evitó. Recubriéndola de incienso. De liturgias. De miedo disfrazado de devoción. Sor Magdalena. Sentada en la penumbra. Ya no escribía. Las palabras habían terminado. Lo que quedaba era una sola cosa: escuchar. El niño sin nombre caminó hacia el altar. Sus pies descalzos no hacían ruido. Su sombra no se proyectaba. Miró el manuscrito, y por primera vez, oró. Pero su oración no fue con palabras. Fue con imágenes. En la mente de todos los presentes, se proyectaron escenas como heridas abiertas. Una mujer lapidada por rezar en voz alta. Un niño encerrado por ver visiones que no convenían. Un sacerdote destruyendo un evangelio que hablaba de la ternura de Dios como debilidad. Miles de silencios disfrazados de dogma. Miles de verdades cortadas en nombre de la unidad. Y entonces, la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar, surgió sola en cada conciencia. ¿Valió la pena creer, a cambio de olvidar? Las paredes de la iglesia comenzaron a agrietarse. El altar se partió en dos. Y del centro, brotó una luz que no cegaba. Revelaba. No era el fin del mundo. Era el fin de una forma de fe. El cuerpo sin alma dio un paso al frente. Su piel se quebraba como pergamino antiguo, dejando ver en su interior algo que nadie había esperado. Un corazón latiendo. Uno solo. Y humano. Elías lloró. No de miedo. De desnudez. Comprendió que lo que siempre buscó en la liturgia, en la obediencia, en la cruz, no era salvación. Era permiso para no sentir. Pero ahora, sin rituales, sin fórmulas, solo quedaba una cosa. Una última oración. Y todos la dijeron al unísono. Sin haberla aprendido. Sin saber quién la escribió. No pido cielo. No temo infierno. Solo ruego no olvidar quién soy, cuando ya no queden nombres. En ese instante, la luz se apagó. El cuerpo sin alma cayó. Por fin, al suelo. Y esta vez, murió. Porque su mensaje ya no tenía que ser cargado. Había sido entregado. El manuscrito se deshizo como niebla al amanecer. Y en su lugar, una línea fue grabada sobre el mármol roto del altar. El Apocalipsis no llega cuando Dios castiga. Llega cuando el hombre decide escuchar sin miedo.